Estamos preparados para otro periplo colmado de asombrosos hallazgos arqueológicos y esperamos que tú también lo estés. Tenemos preparadas para ti multitud de magníficas revelaciones, desde las más minúsculas hasta las enormemente grandes, y desde las positivamente antiguas hasta las relativamente recientes. Sin más preámbulo, sumerjámonos en ello. En enero de 2023, los restos de Anne d'Alègre, una condesa de Laval en Francia del siglo XVI, fueron estudiados con nueva tecnología. Sus restos fueron hallados en 1987 durante una excavación en la capilla del antiguo castillo de Laval, pero en aquel entonces se pasó por alto un detalle importante. Los dientes de la condesa estaban sujetos con alambre de oro. Este es un detalle más en la peculiaridad del entierro de la condesa, que ya es conocida por los historiadores y arqueólogos por haber sido sepultada en un ataúd de plomo dentro de un sarcófago de madera, con un corazón humano en una diminuta caja de plomo situada encima del ataúd exterior. Nadie sabe a quién pertenece el corazón, ya que no hay inscripción ni ningún otro material que lo identifique. Sus restos habían sido embalsamados por alguien con una habilidad experta. Si bien es posible que el alambre de oro se utilizara para mantener sus dientes en su lugar después de su muerte, los expertos creen que es improbable. Ella padecía una enfermedad periodontal y sus dientes habrían estado sueltos, por lo que el alambre habría sido una forma práctica y probablemente dolorosa de mantenerlos en su lugar. Antes de seguir adelante, me gustaría solicitar tu suscripción. Si te fascinan los hallazgos arqueológicos y los descubrimientos asombrosos, te encuentras en el canal adecuado. Pretendemos hacer crecer esta comunidad, pero para lograrlo, solo necesitas contribuir con tu suscripción. Espero contar contigo. Continuamos con este descubrimiento que se realizó en el espectacular sitio del castillo de Dunvegan, en la isla de Islay, en Escocia. Es el sello de Sir John Campbell de Cawdor, quien se convirtió en una figura importante en la historia del castillo tras tomar el control de la isla en 1615. No estamos seguros de por qué perdió su sello, pero fue encontrado atrapado bajo montones de escombros de un muro derrumbado en agosto de 2018. Sir John habría utilizado este sello para firmar documentos legales, sellar cartas y probar su identidad. Está hecho de plomo, contiene su nombre completo y su escudo de armas, y está marcado con el año 1593, indicando que empezó a usarlo mucho antes de llegar a la isla. El clan Campbell y el clan MacDonald lucharon muchas veces por el castillo a principios del siglo XVII, pero fueron los Campbell quienes finalmente se impusieron, con Sir John a la cabeza de la familia en aquel tiempo. Los MacDonald atacaron de nuevo 30 años después y finalmente retomaron el castillo en 1646. Es posible que el sello se perdiera entonces, cuando el muro se derrumbó, pero Sir John ya habría fallecido. No existe en la actualidad un yacimiento arqueológico en la India más emocionante que el de Kiladi en Tamil Nadu, y así ha sido durante varios años. Las excavaciones en el vasto y complejo sitio continúan, pero en octubre de 2019, los expertos que trabajaban en la quinta fase de las excavaciones encontraron una enigmática disposición de tuberías de terracota dispuestas una encima de la otra de manera horizontal. Se ha especulado que los dos conjuntos de tuberías podrían haber sido utilizados para diferentes utilidades, pero eso aún está por comprobarse. En total, hay 10 tuberías de terracota, el conjunto inferior de las cuales forma una única línea de conducción que podría haberse utilizado para transportar agua protegida, es decir, podría tratarse de una tubería específicamente diseñada para agua sagrada. Las tuberías terminan con platos en forma de tapa perforada que podrían haberse diseñado para evitar que reptiles u otras criaturas entraran en los edificios a través de las tuberías. Kiladi ha seguido proporcionando fascinantes artefactos desde este descubrimiento del 2019, incluyendo una colección de antiguos puñales. Se cree que el sitio tiene alrededor de 2.600 años de antigüedad y continuará siendo excavado durante al menos otra década. Aquí tenemos otro descubrimiento de enero de 2023. Ese mes, los arqueólogos en Israel encontraron los restos de un foso que se secó hace 1000 años, y en el foso seco hallaron una huella de mano humana.
El descubrimiento se realizó durante la excavación de la calle del Sultán Suleimán, en Jerusalén. Se trata de un foso defensivo que, en su momento, habría sido profundo y grande. Tiene cerca de 9 metros de ancho y fue excavado directamente en la roca. La finalidad del foso habría sido rodear las antiguas murallas de la ciudad, proporcionando así a la vieja Jerusalén una capa adicional de protección contra cualquier posible ejército invasor. Las defensas fueron al menos parcialmente exitosas. Los registros indican que a los cruzados les llevó 5 semanas completas cruzar el foso cuando atacaron Jerusalén durante la primera cruzada en 1099. La huella de la mano es extraña porque es muy deliberada. Como ya hemos mencionado, el foso fue tallado en roca sólida. Por lo tanto, esto tiene que ser un grabado de una huella de mano en lugar de una hendidura hecha presionando una mano en barro blando o piedra blanda. Tiene un significado simbólico. En caso afirmativo, ¿cuál podría ser? Ait Ben Haddou en Marruecos aparenta ser un enorme asentamiento y debería estar rebosante de vida. En realidad, solo 5 familias habitan allí. Esta ciudad fortificada está dominada por inmensas casbas, pero sus muros se están desmoronando. Casi todas las personas que una vez vivieron aquí se trasladaron hace tiempo a ciudades y pueblos más modernos al otro lado del río, pero subsisten unos pocos valientes, llevando una vida rústica. El asentamiento ha estado en declive durante mucho tiempo. Incluso en los años 40 del siglo pasado, solo 90 familias residían allí. Nadie está completamente seguro de cuándo se construyó Ait Ben Haddou, pero basándose en el estilo de la arquitectura implicada en su edificación, es probable que sea un producto del siglo XVII. Dentro de sus muros hay cementerios separados para musulmanes y judíos, además de una mezquita, una plaza pública y multitud de viviendas. Durante sus años de esplendor, fue una parada caravana esencial entre Marrakech y el Sahara. Ait Ben Haddou, que probablemente quedará totalmente abandonada antes de los años 2050, ha sido un sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1987. Si te encontrabas en Irak hace 5000 años y te apetecía una bebida alcohólica, solo había un lugar al que acudir, la taberna en Girsu, donde hoy se sitúa la ciudad moderna de Al-Shatra. Los arqueólogos descubrieron la taberna en enero de 2023 y se asombraron al constatar que aún estaba abastecida con alimentos. La taberna habría sido perfecta para reuniones sociales, disponía de amplios bancos y contenedores de almacenamiento, así como de una especie de refrigerador de arcilla conocido como asir, además de un horno. En esencia, contaba con todo lo necesario para la elaboración y conservación de la comida y la bebida de la época. No te habría gustado visitarla durante mal tiempo, ya que era un lugar al aire libre. Cuando la taberna estaba en uso, Girsu formaba parte de un antiguo reino llamado Lagash, que también incluía Nígen y la propia Lagash. Lugares como este nos ayudan a ampliar nuestra comprensión de las personas que vivieron en Mesopotamia hace tantos años, algunas de las primeras en el mundo en construir asentamientos permanentes y desarrollar el lenguaje y la cultura. Innumerables multitudes han adorado entre los muros de la Catedral de San Bavón en Gant, en Bélgica, a lo largo de los años. Hasta febrero del año 2020, ninguna de esas personas tenía idea de cuán cerca estaban de uno de los más espeluznantes hitos de la construcción que jamás hemos encontrado. Según han confirmado los arqueólogos que excavaban parte de la catedral previo a la edificación de un nuevo centro de visitantes, hay una cámara secreta bajo ella con 9 muros conformados por huesos humanos. Están perplejos al tratar de explicar cómo llegaron allí o por qué fueron erigidos. La sospecha es que se pretendía que fueran una especie de equivalente belga de las famosas catacumbas bajo París, pero fueron abandonados temprano en el proceso de construcción. Probablemente se vio como una manera de lidiar con un excedente de restos humanos, dado que los cementerios de la ciudad se tornaban cada vez más abarrotados, necesitando la remoción de viejos cuerpos para hacer espacio a los nuevos. Son los huesos de estos cuerpos más antiguos, en su mayoría huesos de las piernas, para ser específicos, los que conforman estos tétricos muros. Los huesos son casi exclusivamente del siglo XV, pero los muros parecen no haber sido construidos hasta el siglo XVII. Si bien algunos pueden estremecerse ante esta práctica, probablemente se veía como más respetuoso que deshacerse de los viejos huesos.
Solíamos creer que los neandertales eran criaturas básicas, apenas más sofisticadas que los simios. En los últimos años, hemos tenido que reevaluar esa opinión. Ahora es muy claro que los neandertales eran capaces de pensamiento simbólico. A partir de enero de 2023, sabemos que a veces conservaban los cráneos de los animales que cazaban como trofeos. Se piensa que los últimos neandertales se extinguieron en Eurasia hace 40.000 años, aunque algunos pueden haber sobrevivido más allá de eso. Esta nueva conclusión sobre su costumbre de coleccionar cráneos como trofeos proviene del gran volumen de cráneos de herbívoros que se han hallado en antiguas cuevas y territorios neandertales en el Valle de la Soya en España, no muy lejos de Madrid. Los cráneos provienen de ciervos rojos, huros, bisontes e incluso rinocerontes de estepa. En cada caso, les fueron removidos sus mandíbulas y cerebros. Los cerebros probablemente fueron comidos, tras lo cual los restos del cráneo fueron exhibidos dentro de la cueva. Basándonos en las edades de los cráneos, parece que la práctica se mantuvo durante varias generaciones, quizás convirtiéndose en una tradición que fue transmitida. Probablemente nunca hayas dedicado mucho tiempo a preguntarte cuál es el zapato más antiguo de Noruega, pero nos complace responderte de todas formas. Es el zapato de Jotunheimen, hallado en agosto de 2006 en las montañas de Jotunheimen, lo que explica su nombre. Es un zapato de cuero de diseño tradicional, pero demoró un tiempo entender su importancia. En el momento en que fue encontrado, se estimó incorrectamente que tenía alrededor de 1000 años de antigüedad. Unos años después del hallazgo, se realizaron pruebas en el zapato que confirmaron que tiene al menos 3000 años. La estimación actual es de 3800 años, pero ¿quién puede decir si no será postergada aún más a medida que la tecnología avanza y se vuelve posible una datación más precisa? Incluso si tiene 3000 años, sigue siendo la pieza de vestimenta más antigua jamás encontrada en Escandinavia. Descubiertos al mismo tiempo que el zapato, había varias flechas de madera y una pala de madera, lo que llevó a los arqueólogos a creer que habían encontrado las pertenencias personales de un cazador. ¿Por qué el cazador enterraría deliberadamente sus zapatos? Es una pregunta que los expertos nunca han respondido. Pintar las paredes interiores de una cripta funeraria parece una labor bastante redundante. Después de todo, no es como si alguien las fuera a ver una vez que la cripta esté sellada. Sin embargo, las excavaciones en la iglesia de Nuestra Señora en Brujas en Bélgica en septiembre de 2021 revelaron la presencia de 2 criptas funerarias pintadas del siglo XIV. También se descubrió una tercera cripta, pero esa estaba sin decorar. Se encontraron los restos de 50 personas en las criptas, junto con los clavos que una vez mantuvieron sus ataúdes unidos. La madera se ha descompuesto hace mucho tiempo. La más elaboradamente decorada de las criptas está cubierta de murales, la mayoría de los cuales representan ángeles y escenas de la Biblia, incluyendo una versión vívidamente sangrienta del Calvario. La escena de la crucifixión también aparece en la segunda cripta, esta vez mostrando a Cristo en la cruz flanqueado por María y José. La calidad y la extensión de la obra son impresionantes, considerando que cuando estas criptas fueron hechas, las leyes religiosas dictaban que las personas debían ser enterradas dentro de las 24 horas posteriores a su fallecimiento. Se está construyendo una estación de bombeo subterránea en el lugar del hallazgo, por lo que las criptas serán retiradas en su totalidad y llevadas a un museo. El gigantesco barco de piedra vikingo de Jelling no es literalmente un barco hecho de piedra, pero está conformado por piedras y tiene forma de barco. Este monumento con forma de nave se encuentra bajo 2 enormes túmulos funerarios creados por el legendario líder vikingo Harald Bluetooth en Jelling, Dinamarca, durante mediados del siglo X. Entierros en barcos de piedra como este son una costumbre funeraria escandinava única, y se piensa que simbolizan o facilitan el viaje de los muertos desde el plano de los vivos al más allá. Harald mandó construir el barco de piedra sobre un montículo funerario existente de la Edad del Bronce y lo dedicó a su padre, Gorm el Viejo. Gorm también fue su predecesor como gobernante de Dinamarca. El monumento que su hijo erigió tiene más de 300 metros de largo y contiene más de 350 monolitos separados. Los montículos preexistentes sirvieron como centro del barco. Hay una inscripción en runas en el sitio que, traducida al español, dice: «El rey Harald
erigió este monumento en memoria de su padre Gorm y su madre Tira, este mismo Harold que ganó para sí mismo Dinamarca y Noruega, e hizo de los daneses cristianos. El tesoro oculto del mar es una de las grandes colecciones de tesoros de la historia. Constituye la mayor y más valiosa colección de joyas vikingas jamás descubierta en Alemania y fue hallada en la diminuta isla de Hidensee en 1873. Se cree que fue manufacturada durante el siglo X y podría incluso haber pertenecido a la familia de Harold Bluetooth, el legendario rey danés que mencionamos hace escasos instantes. La pérdida de esta colección de tesoros debió haber sido un duro golpe para la familia, y parece que la pérdida ocurrió en alta mar. No fue hallada hasta que fue arrastrada hasta la playa de Neuendorf, tras una tormenta, donde fue recuperada por pescadores locales. Aparte de su importancia desde una perspectiva histórica, la colección es notable también porque contiene algunos de los mejores ejemplos de la orfebrería escandinava antigua. Aunque la historia a menudo cataloga a los vikingos como salvajes violentos y saqueadores, la existencia de tesoros como estos nos recuerda que también eran artesanos altamente capaces y disfrutaban de una rica vida cultural. Podrían haber conquistado y saqueado, pero también creaban y comerciaban. Los 16 ítems que conforman el tesoro se exhiben ahora en el Museo de Historia Cultural de Stralsund. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para estar siempre al tanto de los nuevos contenidos. Tu presencia es altamente apreciada. Aguardamos con ansias nuestro próximo encuentro.